Bienvenidos estudiantes. Bien, durante el encuentro de hoy vamos a desarrollar y explicar todo lo concerniente al diagrama fuerza cortante. Pero para ello vamos a hacer como preámbulo, un pequeño resumen, todo lo correspondiente a apoyos y a los tipos de apoyos. Recuerden que este material fue un segmento de su asignación que ya ustedes elaboraron y han ido adjuntando en la plataforma Saya. Estos tipos de apoyos van a desarrollar o nos permiten analizar algunas reacciones, y dichas reacciones van a servir como insumo para la construcción del diagrama fuerza cortante. Bien, eh, para ello vamos a comenzar a explicar lo concerniente a los tipos de apoyo. Para ello es importante partir de lo básico, que es apoyo. ¿Qué significa apoyo? El apoyo a grandes rasgos son dispositivos, ¿verdad?, que impide el movimiento de manera total o parcial en un segmento determinado. Es decir, que toda viga ha de tener un apoyo de manera estable para que se mantenga en equilibrio. A grandes rasgos, eso hace referencia los apoyos. Recuerden que durante su investigación se consiguieron con algunos tipos de apoyo, como el apoyo articulado móvil. Aquí, más allá de mostrar una definición, vamos a mostrar el gráfico que nos va a permitir entender de una mejor manera esas definiciones que ustedes consiguieron en los textos que ustedes consultaron de manera física o de manera online. Ok, aquí tenemos un ejemplo, un gráfico, se puede decir técnico, donde analizamos, ¿verdad?, los desplazamientos en los ejes, las reacciones y en el campo real. El articulado móvil, observen la similitud que hay, ¿verdad?, en las imágenes. Aquí podemos observar que este tipo de apoyo permite un desplazamiento en el eje X horizontal, ¿verdad? También permite un giro en el plano XY. ¿Okay? Aquí lo podemos observar claramente. Evidentemente, estos tipos de apoyo generan una reacción. Para ello, del lado izquierdo de la pantalla, vamos a mostrar el análisis de la reacción. Aquí tenemos una reacción de manera perpendicular al eje X. Recuerde que aquí hay una restricción. Así como le permite el giro y le permite el desplazamiento en el eje X, pero hay una restricción en el eje Y evidentemente se va a producir una reacción. Obviamente no todos los tipos de apoyo generan las mismas reacciones. Como por ejemplo, tenemos el articulado fijo. Observen como en el caso anterior se van a mostrar unas imágenes. ¿Okay? Tenemos el análisis aquí, análisis técnico, tenemos una aplicación en la vida real. Pero específicamente hay que mencionar que en este tipo de apoyo no se permite un desplazamiento horizontal en el eje X. Evidentemente tampoco se observa un desplazamiento en el eje Y, pero podemos observar el articulado que hay allí. Ok, técnicamente lo podemos observar aquí en la parte superior. Obviamente las reacciones en este tipo de apoyo se generan en el eje Y, en el eje X, es decir, en esas mismas direcciones se generan unas reacciones. Finalmente tenemos el empotrado. Aquí el empotrado, solamente con observar esta imagen ya nos hacemos una idea que aquí todo tipo de movimiento no está permitido. No se mueve ni en el eje X ni en el eje Y, ¿ok? Tampoco se permite ningún giro específico, ¿ok? De tal manera que vamos a obtener el siguiente gráfico para mejorar el análisis que estamos haciendo.
Observen, tenemos una reacción en Y, una reacción en X, y tenemos un momento, ¿ok? Dicho momento impide el giro en ese punto específico, ¿ok? Ahora, recuerden que estas bases siempre sirven de soporte para otras estructuras, y este tipo de soporte no se le puede permitir ningún tipo de desplazamiento, ¿ok? A grandes rasgos, esos son los tipos de apoyo que ustedes se pueden haber conseguido. Obviamente esto se puede ampliar. La finalidad de esto era dar un pequeño resumen, pero más allá del marco teórico, hay que explicar cómo se calculan las reacciones, ¿ok? No nos vamos a conformar con el aspecto teórico de las mismas. Recuerden que estas reacciones son insumos para la construcción del diagrama fuerza cortante. Bien, aquí tenemos un ejemplo. Aquí podemos observar una viga, ¿ok? Tenemos unas fuerzas externas que se aplican de 15 kN cada una. Tenemos el punto de apoyo en A, un punto de apoyo en el punto en el extremo B, lo llamamos B. Hay una distancia respectiva entre cada punto. Observen que la primera fuerza aplicada de manera perpendicular está a una distancia de 2 metros con respecto al punto A. Igualmente, la segunda fuerza aplicada de 15 kN está a 2 metros con respecto al punto B. Observen algo interesante aquí. Me está indicando que hay una distancia total de 8 metros desde el punto A hasta el punto B. Eso quiere decir que en este espacio en blanco hay 4 metros. Es decir, tenemos los 2 metros de aquí, más los 2 metros de aquí son 4. Y para llegar a 8, evidentemente faltan 4 metros. Okay, aquí tenemos los tres segmentos. 2 metros, 4 metros y 2 metros. Así están distribuidos los 8 metros. Otra cosa a considerar aquí es el análisis de los signos que pueden tener cada una de las fuerzas. Vamos a tener como premisa que aquellas fuerzas que se dirigen hacia abajo la vamos a considerar negativa en su signo, y las fuerzas que se dirigen hacia arriba la vamos a considerar positiva, ¿ok? Partiendo de ese preámbulo, vamos a plantear lo siguiente, ¿ok? Vamos a plantear la sumatoria de los momentos, considerando que la sumatoria de los momentos deben ser igual a 0, ¿ok? También tomamos en consideración el sentido antihorario. Ya evidentemente aquí hay muchos aspectos teóricos que ustedes tienen que ampliar, ¿ok? Tienen tiempo suficiente para que lean, interpreten todo lo que vayan a observar en el video desde el punto de vista técnico. Hay que recordar que los momentos se obtienen multiplicando la fuerza por la distancia, es decir, las fuerzas aplicadas, ¿verdad?, por la distancia que tiene cada uno de ellas. Ahora, es importante recordar que cuando estamos calculando unas reacciones debemos estipular un punto de referencia, es decir, en este caso mi punto de referencia va a ser el punto A, y desde allí yo voy a hacer las medidas respectivas. Estas longitudes que ustedes observan aquí, ¿verdad?, son longitudes específicas en cada intervalo. Pero ahora yo voy a tomar como punto de referencia el punto A, es decir, voy a seguir, voy a iniciar las medidas desde el punto A. Todos los segmentos que yo vaya a analizar va a ser con respecto al punto A. Es decir, la primera fuerza, ¿verdad?, aquí de 15 kN aplicada está a una distancia de 2 metros con respecto al punto A. Ahora, cuando yo aplique la segunda fuerza de 15 kN, desde el punto A hasta la segunda fuerza aplicada, esos 15 kN, hay 6 metros, ¿ok? Luego, cuando analice la reacción en el punto B, hay una distancia total de 8 metros. Siempre voy a tomar como referencia el punto A, ¿ok? Planteamos y nos queda de la siguiente manera. Observen el signo. 15 kN
negativo, por lo que le expliqué previamente, se diría hacia abajo por 2 metros, que es la distancia que lo separa del punto A. Seguimos con la segunda fuerza aplicada, ok, menos 15 kilonewton, evidentemente se diría hacia abajo, esa es la razón porque tiene el signo negativo, por 6 metros de distancia, más ahora la reacción en el punto B, aquí observamos que se dirige hacia arriba, por eso es que se considera positivo, multiplicado por 8 metros de distancia con respecto al punto A, es decir, desde el punto A hasta el punto B hay 8 metros. Ok, una vez planteado esto, resolviendo las operaciones aritméticas respectivas, nos queda menos 120 kN por metro más la reacción al punto B por 8 metros. Obviamente tenemos que despejar, nos queda que eso menos 120 kN por metro va a pasar positivo al miembro derecho. El 8 obviamente pasa a dividir. Y una vez que resolvamos la división obtenemos 15 kN. Es decir, 15 kN es el valor de la reacción en el punto B. ¿Okay? Hasta el momento tenemos casi todos los valores y tenemos como incógnita todavía el valor de la reacción en A. Para ello vamos a proceder a lo siguiente. ¿Okay? Limpiamos un poco la pantalla, recogemos aquí. Para determinar la reacción en el punto A podemos recurrir a la sumatoria de las fuerzas. Recuerden que la sumatoria de las fuerzas debe ser igual a 0. ¿Okay? Tomando eso como premisa, planteamos lo siguiente. Recuerden lo que les expliqué previamente, que las fuerzas que se dirigen hacia abajo son negativas y las que se dirigen hacia arriba son positivas. Es por ello que las reacciones que se dirigen hacia arriba están positivas y las otras fuerzas externas que se apliquen y se dirigen hacia abajo son negativas. Ok, pero recuerden también que nosotros previamente calculamos el valor de la reacción al punto en B. Hacemos la sustitución respectiva y recuerden que nos dio 15 kN. Ok, la única incógnita es la reacción en el punto A. Ok, resolviendo esta operación sencilla, obtenemos que la reacción A menos 15 kN igual a 0. Despejamos y aquí observamos que el valor en la reacción del punto en A también vale 15 kN. ¿Ok? Aquí podemos concluir que obviamente el sistema está en equilibrio. También observamos aquí que se están aplicando fuerzas similares y están a la misma distancia, ¿verdad?, de sus extremos. ¿Ok? Estamos hablando de una simetría que existe allí. Pero hay otro tipo de ejercicio que se mantiene en equilibrio y no precisamente esas fuerzas resultan iguales. ¿Okay? La finalidad de este preámbulo es no solamente explicar el marco teórico, a que hace referencia a algunos apoyos, ¿verdad? También aquí se explicó también cómo podemos calcular las reacciones. Hay variedad de ejercicios, ¿ok? Hay variedad de ejercicios. Pueden también, si hablan en kilonewton, otros pueden hablar de newton. Pero siempre como que la esencia llega a lo mismo, ¿ok? Como les dije previamente, estos valores que corresponden a las reacciones sirven de insumo para la construcción del diagrama fuerza cortante, que vamos a explicar a continuación. Tenemos diagrama de fuerza cortante. Hay que destacar que la fuerza cortante, ¿verdad? Siempre es importante saber el aspecto teórico. La fuerza cortante hace referencia a aquellas fuerzas internas que se generan en el material de una viga para equilibrar las fuerzas aplicadas en él y le permite garantizar el equilibrio en todas sus partes. Es decir, estas son fuerzas internas que se generan en el material, ¿okay? Una vez que recibe una carga específica de manera externa. Se pueden conseguir una gama de teorías, se pueden conseguir con esfuerzos promedio o esfuerzo de corte que hace referencia a la fuerza interna.
la definición de fuerza, ¿ok? Pero es importante que lean con calma, analicen, eh, para que aumenten su gama de conocimiento, ¿verdad? Es importante destacar que estos esfuerzos cortantes en la vida real eh, se lo pueden conseguir en pernos, pasadores, remaches, entre otros. En fin, que son empleados para conectar elementos estructurales y componentes de diversas maquinarias. Ok. Teniendo como preámbulo ya lo mencionado, vamos a dar un ejemplo. Vamos a ir a la parte práctica. Tenemos unas cargas aplicadas sobre una viga. Observen aquí que tenemos unas fuerzas perpendiculares aplicadas a la viga de 3,5, 4.3, 1.2 kN. Todas tienen una distancia equidistante de 0.4 metros. Finalmente cerramos con 2.8 kN y una reacción al punto en B, ambas equidistantes a 0.3 metros. ¿Okay? Vean que si sumamos esa distancia nos va a dar 1,8 en total. Ahora observen aquí un detalle muy importante. Aquí sí conocemos los valores de las reacciones, tanto en el punto A y en el punto B. ¿Okay? Si nosotros desconocemos esas reacciones, no podemos construir el diagrama de fuerza cortante. Ahí radica la importancia de lo que se explicó previamente. ¿Okay? Si no conocemos estos valores, se lo va a hacer muy difícil, ¿okay? Construir dicho diagrama. Ahora bien, limpiamos un poco aquí la pantalla y el primer paso para la construcción del diagrama es lo siguiente. Observen aquí trazamos, ¿verdad?, una línea paralela, se puede decir como un eje cero, que está paralela a la viga correspondiente. ¿Okay? Ahora, es importante aquí destacar que hay unos intervalos, ¿verdad? De AB, BC, CD, DE y EF. Esos intervalos están descritos de acuerdo a las fuerzas externas que se están aplicando en la parte superior y tomando en cuenta los extremos. ¿Ok? Y aquí, bueno, para identificarlo de una manera sencilla, bueno, empleamos letras, ¿ok? Es como para identificar los intervalos. Siempre se va a iniciar desde cero el diagrama. Tenemos la fuerza cortante utilizando la unidad de medida kilonewton, porque obviamente esa es la unidad con la cual estamos trabajando. Es importante conocer aquí siempre cómo se inician los diagramas. Los diagramas siempre se van a iniciar en cero, ¿ok? Evidentemente ahí tenemos un punto de apoyo y el cual no está generando en ningún momento. Ahora, hay que recordar también la relación de los signos en las fuerzas que explicamos previamente. Cuando van hacia abajo, ¿verdad?, se restan, cuando van hacia arriba se suman. ¿Okay? Aquí se va a mantener ese análisis. Aquí se está explicando de manera sencilla, básica, cómo se comprenda mejor aquellas explicaciones técnicas que pueden hacer muchos autores. Aquí estamos traduciendo muchas de las cosas que ellos quieren decir de manera técnica a través de sus textos. ¿Okay? Es importante aquí que también que del lado derecho se le va a estar mostrando las operaciones aritméticas para que observen de dónde salen los valores, dónde se obtienen los valores. Ok, aquí tenemos el punto de partida. Se inicia en 0, ok. Se le suma 5,98 porque recuerden que la reacción aquí va hacia arriba, ok. Ahora, ¿cómo se refleja eso en el gráfico? En el gráfico se va a reflejar de la siguiente manera y necesito que presten atención. Aquí tenemos, ¿verdad?, el segmento que está subiendo está resaltado en amarillo, 5,98. Ahora, va a pasar algo interesante aquí. Observen aquí que la línea está horizontal en este segmento de A y B. Ustedes cuando cursaron matemática, ustedes realizaban, ¿verdad?, o graficaban funciones, y aquellas que daban totalmente horizontal, ustedes en ese entonces la llamaban función constante.
aquí es algo parecido. Aquí la línea se mantiene constante, no hay variación en el valor de la fuerza cortante, porque en el intervalo no hay ninguna fuerza que se esté aplicando, ¿ok? Dentro del intervalo no estamos hablando ni en ni el extremo A ni el extremo B, estamos haciendo referencia a la parte interna del intervalo. Aquí no hay ninguna fuerza aplicada, por eso que el valor de la fuerza cortante no va a variar, se mantiene constante. El detalle es cuando llega al extremo B, ¿ok? Observen que hay una fuerza que se dirige hacia abajo que vale 3.5. Evidentemente esa fuerza va a decrecer 3.5. Aquí la podemos hacer con más detalle. La distancia que está disminuyendo, ¿verdad? El valor que está disminuyendo. Aquí tenemos la expresión matemática. Tenemos el valor original, el anterior 5,98. Cuando se reduce 3.5 nos va a quedar 2.48 kN. Aquí lo podemos observar. El valor aquí de 5,98 va a bajar a 2.48, es decir, él va a bajar 3.5 kN. Ahora aquí podemos observar también que la fuerza cortante se mantiene constante. ¿Por qué? Por lo que le expliqué previamente, que en este espacio no se está aplicando ninguna fuerza, por ende no va a haber ninguna variación en dicha fuerza. El detalle otra vez cuando llega al extremo C. Aquí observan que va a seguir bajando 4.3 kN y nos va a quedar de la siguiente manera. Vean la operación aritmética. El punto anterior, ¿verdad? 2.48 menos 4.43 nos va a dar como resultado menos 1,82 kN. ¿Ok? Otra vez se mantiene constante en el intervalo, por lo que ya se explicó previamente. Llegamos al punto D, va a seguir bajando 1.2 kN. Planteamos la operación aritmética. Menos 1,82 menos 1.2 va a llegar a menos 3.02. Y otra vez aquí se mantiene constante en el intervalo. Llegamos al punto E, va a seguir bajando 2.8 kN. Cuando baja a 2.8 kN va a llegar a 5,82 kN. ¿Ok? Nuevamente aquí se mantiene constante el intervalo y ven que aquí va a pasar algo interesante. Ahora nos conseguimos con el punto F. Este señor se dirige hacia arriba, por ende no va a restar, él va a sumar. ¿Ok? Cuando planteamos la suma, aquí nos observamos que los valores son iguales, pero con signo opuesto. Evidentemente, cuando planteamos la operación, menos 5,82 más 5,82 no va a dar 0. ¿Ok? Aquí pueden observar que el diagrama se inicia en 0 y termina en 0. Esa es una de las características principales de estos diagramas, que él debe iniciar y cerrar en 0. Evidentemente, si no cierra en 0, porque ese sistema no está en equilibrio, obvio. Una de las ventajas que le podemos sacar a este diagrama es que podemos observar las variaciones que sufre la magnitud de la fuerza cortante. También, es decir, muestra la magnitud de la fuerza cortante a lo largo de la vida. ¿Ok? Aquí podemos observar todas las variaciones que experimentó el valor de la fuerza cortante. Ok, esta información que se les muestra se les muestra en este encuentro se le va a sumar más adelante el diagrama, ¿verdad?, del momento flector, pero hasta el momento lo vamos a dejar hasta aquí. Ya en un próximo encuentro que se le va a publicar, se le va a explicar el diagrama que falta, y en los próximos días se le va a estar publicando con tiempo la última asignación. Van a tener tiempo suficiente para que lo leen, lo analicen, lo interpreten. ¿Ok?
y hagan sus consultas respectivas a través del foro. También cabe la posibilidad de que se crea un encuentro para aclarar alguna duda específica. ¿Okay? Pero en su momento se le va a estar indicando. Tiene que estar muy pendiente de las publicaciones en la plataforma. Bien, no queda más que desearle suerte, ¿verdad? Mantenga una comunicación activa a través de la plataforma. Revisen su foro, accedan, planteen sus inquietudes, ¿ok? Que puedan tener el segmento de consulta, que las mismas les serán atendidas. Saludos muchachos, cuídense.